aquí en TV Noticias 7.3 y ahora tenemos a nuestra nueva entrevistada. Ella es Aida Gamboa, especialista del programa Gobernanza y Gestión Ambiental de la Asociación DAR, Derecho Ambiente y Recursos Naturales. ¿Cómo estás? Bienvenida. Y nos va a contar sobre algo histórico que ha ocurrido, y es que el 4 de marzo se aprobó en Costa Rica el Pacto Escazú. ¿Qué es lo que busca? Esto busca mayor derechos ambientales en nuestro país y en realidad en todo el mundo, porque son más de 20 países los que han firmado este acuerdo que va a beneficiar mucho nuestro país. Pero ¿cuáles son los detalles? Por favor, Aida, cuéntanos sobre este pacto. Muchas gracias, Rocío, por la invitación. Sí, como tú mencionas, el 4 de marzo se firmó por 24 países de América Latina y el Caribe el Acuerdo de Acceso a la Información, Participación y Justicia Ambiental, llamado Principio 10, ¿no? Que es un acuerdo que busca darle mayores mecanismos para acceder a información ambiental, además de tener participación efectiva y mayores mecanismos para justicia ambiental a la población en general, pero también para aquellos que defienden el medio ambiente y que defienden los derechos humanos ambientales. Es decir, los gobiernos van a tener mayor acceso a la información, digamos, de empresas, de entidades que estén realizando algún tipo de trabajos con el medio ambiente, minería, o exactamente ¿a dónde puede llegar este? Sí, o sea, en general el acuerdo establece una serie de obligaciones a los estados que lo piensen ratificar o firmar respecto a temas, como tú mencionas, de derechos, de acceso a la información, participación y justicia, pero para todos los ciudadanos, ¿no? También hay un reconocimiento especial para aquellas poblaciones vulnerables que no tienen acceso a información debido a falta de acceso por lejanía, ¿no? Por la lengua y una serie de limitaciones. Pero lo que este acuerdo principalmente trae son obligaciones específicas a los estados para implementar en sus legislaciones nacionales mejores mecanismos y efectivos sobre acceso a la información. Por ejemplo, ¿no? Actualmente en nuestro país nosotros tenemos una ley de transparencia y acceso a la información, pero lo que este acuerdo traería era un fortalecimiento, ¿no? Para nuestros mecanismos y avances que tenemos en acceso a la información, pero también innovaciones, ¿no? Por ejemplo, que ahora los procesos de participación ciudadana puedan darse, por ejemplo, en otros idiomas, o que se pueda acceder en otros idiomas, por ejemplo, a los estudios de impacto ambiental, ¿no? Y entre otros temas, ¿no? Es decir, el peruano de cualquier parte del país va a poder acceder a qué es lo que está pasando en sus zonas, ¿no? Digamos, esto buscaría evitar también conflictos sociales, reducirlos. Claro, lo que se busca con este acuerdo es que, como se sabe, la mayoría de los conflictos que existen, por ejemplo, acá actualmente en el Perú, y que también la Defensoría del Pueblo lo reporta en sus informes mensuales, ¿no? De conflictividad social, es que más del 60-70% se producen por los conflictos socioambientales, ¿no? Por la falta de información, ¿no? Por procesos que no son tan efectivos de participación ciudadana. Entonces, con este acuerdo y con la implementación en nuestra legislación nacional, lo que se trataría es que hayan mecanismos efectivos, por ejemplo, para una participación temprana, ¿no? Desde el diseño de los proyectos extractivos o de infraestructura, en la fase también de evaluación ambiental, en la implementación y hasta el final, ¿no? Entonces, la población necesita participar efectivamente en esta toma de decisiones, ¿no? Sobre los recursos que se van a extraer en sus territorios, ¿no? Y por ello es que también se dan estos conflictos sociales, porque muchas de las poblaciones no saben cuáles son los impactos, los riesgos que van a traer los proyectos en sus territorios, y por ende no hay un diálogo con la empresa y hay mayores demandas hacia el Estado. Entonces, estamos hablando de, por ejemplo, minería. ¿Qué otro tipo? Claro, en hidrocarburos, en electricidad, en minería, en transporte. O sea, este convenio lo que va a hacer es que para todas las actividades, ¿no? Económicas, extractivas, de infraestructura que se generen en un país, ¿no? Que sea de explotación de los recursos naturales, puedan darse medidas específicas para las poblaciones que participan en estos proyectos, digamos, o que están viviendo alrededor de proyectos, pero también para que a cualquier ciudadano que se vea afectado por alguna medida a implementarse, ¿no? Ahora, ¿cómo sería, digamos, el alcance de la información? ¿Sería colgar todo esto en la web o a través de qué medios se difundiría lo que está pasando? Bueno, hay diversos medios, ¿no? Bueno, los más que tenemos ahorita en el Perú accesibles es, por ejemplo, a través de los portales de transparencia que tienen las entidades públicas, ¿no? Pero lo que se trata con este convenio es de ir más allá, no solamente difundir la información a través de Internet, porque como sabemos no llega a las zonas rurales. Exactamente, ¿no? Poblaciones indígenas no pueden acceder, ¿no? Hay muchos lugares donde no hay fácil acceso al Internet, sino de
por ejemplo, ¿no? Utilizar otros mecanismos adicionales, además de los talleres y las audiencias, de repente que los funcionarios públicos puedan vayan a las zonas, realizar mayores talleres o materiales en su idioma, ¿no? O sea, los funcionarios, si bien ahora tienen responsabilidades específicas, ¿no? En participación ciudadana, ¿no? En los procesos de participación y evaluación de los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, con este acuerdo habría mayor efectividad para que estos talleres, realmente en estos talleres se escuche la voz de la población y que puedan sus demandas ser integradas en estos procesos. Que tengan de alguna forma voz también y tal vez participación, ¿no? Para poder hacer algunos ajustes, propuestas. Claro, porque lo que tú mencionas, ¿no? La población si bien participa, pero muchos de estos talleres a veces son un checklist, ¿no? O sea, la empresa realiza esos talleres, pero no realmente se incorpora las demandas de la población o lo que ellos necesitan, ¿no? Porque no es que, como tú bien sabes, muchos se encuentren en contra de esos proyectos, sino lo que quieren saber es cómo va a afectar a su vida diaria, ¿no? Cuáles son los impactos que se van a generar en sus territorios, porque ellos conocen bien sus territorios, y lo más importante si es que va a haber, por ejemplo, ¿no? Algún tipo de contaminación para estar preparados. Y poder defender sus derechos a estas amenazas que existen, ¿no? Y actualmente, ¿cuál observas tú que son los principales conflictos que se están desarrollando o la mayor preocupación, ¿no? Vemos en la selva ríos contaminados, en Loreto, pero ¿qué es lo que debería descentralizarse? Bueno, un paso importante que ya viene dando, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente junto al Poder Judicial es este pacto de Madre de Dios que se ha generado, ¿no? Para que hayan juzgados ambientales, ¿no? Justo el acuerdo del principio 10, una novedad que trae es que se implementen juzgados ambientales justo en estas zonas donde hay mayor amenazas, ¿no? Por ejemplo, a aquellas personas que defienden, ¿no? Sus territorios ante amenazas, por ejemplo, de la minería ilegal o de cualquier denuncia la tal ilegal, o que cualquier denuncia que ellos deseen hacer, que haya mecanismos o protocolos de protección a sus derechos, ¿no? Para que estas poblaciones puedan defender, ¿no? O denunciar aquello que creen que no se está produciendo en su territorio de manera efectiva, pero también para que las autoridades puedan tener mayores herramientas para poder controlar la situación o poder tener un mejor diálogo y que haya menos conflictividad, ¿no? ¿Verdad? Exacto. ¿Y qué nos dicen las cifras? ¿Cómo se han manejado los conflictos sociales en los últimos años? ¿Han aumentado, han disminuido? La Defensoría del Pueblo desde el 2004, 2003, que ha hecho sus primeros informes de conflictividad social, por ejemplo, en industrias extractivas, actualmente reporta acerca del 70%, 60% que son conflictos relacionados al medio ambiente, ¿no? Falta de información ambiental, falta de procesos participativos y como te estoy indicando, muchos de esos proyectos, por ejemplo, en la actualidad en el país se generan por falta de información y porque también hay cambios, por ejemplo, en la legislación nacional que tampoco llegan o que no se conoce por la población, ¿no? Por ejemplo, hemos visto casos como las Bambas, ¿no? Donde se han producido diversos cambios al proyecto y la población no ha tenido cómo conocer estos cambios y cómo iban a impactar en sus territorios, por ejemplo, por un nuevo instrumento que se creó por una norma en el 2013, el informe técnico sustentatorio, ¿no? Que modifica los proyectos extractivos o proyectos de minería en hidrocarburos, y que la población necesita conocer realmente cuáles son esos cambios, ¿no? Entonces, con ese acuerdo van a haber mayores herramientas para que las entidades públicas puedan implementar efectivamente el acceso a la información, que es un derecho fundamental, ¿no? De todos los ciudadanos, para conocer todas las funciones y lo que vienen haciendo las entidades públicas, y para que puedan participar efectivamente desde el inicio, ¿no? De cualquier decisión política de temas ambientales en el país. Y este proyecto se ve muy bien, ¿no? Suena muy bien todo lo que ha marcado, pero ¿qué faltaría para que se implemente en nuestro país? Bueno, el próximo paso es que el Congreso de la República pueda ratificar este acuerdo, ¿no? Hay un plazo de 2 años, ¿no? que los países han decidido. Se necesita 11 países recién para que este acuerdo pueda entrar en vigor. Pero lo que se necesita es que el Congreso de la República pueda ratificarlo a partir de septiembre, que estaría abierto a la firma para los países, ¿no? Que es en la sede de Nueva York de las Naciones Unidas. Entonces, lo que se necesita es que
después que esto pueda ser discutido rápidamente en el Congreso y que pueda ser aprobado, ¿no? Y digamos, estamos hablando de que tanto las empresas privadas como las entidades públicas, ambos, ¿verdad?, brinden esta información transparentemente. Claro, porque, por ejemplo, lo que nosotros tenemos acá en el país es la Ley de Transparencia, Acceso a la Información, ¿no?, que rige para las entidades públicas, pero no hay una obligación específica a las empresas o al sector privado para brindar información. ¿Y cómo observas tú esto? O sea, ¿se podrían oponer, digamos? Entonces hay información importante que las empresas o el sector privado tienen, que podría ser publicada, difundida, o podría haber una mayor cooperación con los funcionarios, con las entidades públicas para que esa información pueda ser difundida a la población. Entonces con ese acuerdo también hay obligaciones para el sector privado, ¿no? Entonces, y que van de la mano también con las entidades públicas. Entonces habría una mayor efectividad en nuestro país y que eso permitiría también reducir, como tú mencionas, los conflictos sociales, ¿no? Y principalmente en la Amazonía o en esos proyectos en minería, petróleo, electricidad, donde mayor se genera la conflictividad, ¿no? ¿Y han podido tener ya algún acercamiento, conversación con las empresas privadas que hayan dicho sí, vamos a apoyar esto, digamos, estamos de acuerdo, o ya ha habido una primera negación por parte del sector privado? Bueno, desde EDAR nosotros venimos promoviendo este tipo de mecanismos, también la iniciativa por la transparencia en las industrias extractivas, que es la iniciativa EITI, que también es una iniciativa que el Perú viene implementando para transparentar, ¿no?, los flujos y la información económica de las empresas. Y nosotros vemos que hay un avance en nuestro país, ¿no?, de mayor promoción de lo que es transparencia en el sector extractivo, por ejemplo. El EITI, por ejemplo, ya tiene 10 años en el país, más de 10 años que se viene implementando, donde se viene difundiendo información importante. Pero lo que se necesita ahora es que, por ejemplo, estas iniciativas y que el acuerdo Principio 10 va a apoyar es que la información ambiental sobre los riesgos, impactos, sea difundida. Yo creo que el sector privado viene haciendo esfuerzos, ¿no?, por difundir la información y porque hay un mayor diálogo con la población, pero se necesita aún más que sea efectivo, ¿no? Exacto, que todos se pongan del lado del medio ambiente y los derechos. Muchísimas gracias a Aida Gamboa por estos detalles, esta información. Hacemos una nueva pausa y regresamos con más aquí en TV Noticias.